Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy vamos a comentar y a analizar lo que está ocurriendo en Ucrania con ese pulso, esa tensión entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos a un presidente, Joe Biden, que está perdiendo popularidad por momentos y quizás, luego lo analizaremos, pues esta sea una salida más o menos honrosa para buscar de nuevo la popularidad de la que carece ahora mismo. Vamos con una pequeña intro y empezamos. Pues comenzamos con una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia y nos ha parecido muy interesante lo que está ocurriendo en Ucrania. También quizá pues el antecedente sería lo que desde hace un par de meses está ocurriendo en la frontera de Bielorrusia con Polonia, la crisis de refugiados que estoy seguro que estás siguiendo a través de todos los canales informativos, y llega ahora la tensión en la frontera entre Ucrania y la Unión Europea. La Unión Europea, prácticamente todos los países limítrofes con Rusia están dentro de la OTAN, y Rusia ya advirtió a Estados Unidos que evitara que dos países bastante alejados, aunque fueron ex repúblicas soviéticas, por una parte Georgia en el Cáucaso y Ucrania en la zona más o menos europea, podríamos decir, de esta zona del mundo, les pidió en principio y ahora les exige que no entren en la OTAN, en el Tratado del Atlántico Norte. Eso se ha quedado en un stand-by. De momento pues no hay nada, pero cada vez hay más tropas. Ucrania está cada vez más cerca de las tesis de Estados Unidos, y ahora mismo pues nos encontramos que hay un montón de tropas en la frontera de un lado y de otro. Entonces se ha planteado varias posibilidades, y quizá la que yo, después de analizar todos los acontecimientos, por la que más me inclino es por la que dicen que Joe Biden está perdiendo popularidad por momentos. Recordemos, crisis económica. Este último viernes ha salido el dato 5,8 de déficit anual, que eso no se veía desde el año 82. Son casi 40 años con una política más o menos homogénea, más o menos ordenada, y ahora el déficit se ha desbocado. No sabemos si ha tenido que ver algo la política que ha llevado este casi año que lleva la Casa Blanca Joe Biden, o ha tenido algo que ver Donald Trump, que fue el anterior presidente, el inquilino de la Casa Blanca. Pero bueno, se ha llegado a este punto y eso está creando verdaderos problemas, tanto en empleo como en abastecimiento, desabastecimiento. Fíjate lo que ocurre en los puertos. Y luego también otro tema fundamental es que, por ejemplo, con Joe Biden, la administración de Joe Biden, no sabes como analista qué va a ocurrir el próximo mes, o qué va a ocurrir con ese aliado que dice que es su, entrecomillado, amigo del alma, porque lógicamente, si vemos desde los últimos meses, desde el verano, dejó en la estacada a los afganos. Recordemos que está ocurriendo ahora mismo en Afganistán con los talibanes al mando del gobierno. Por cierto, hay una hambruna creciente en Afganistán y de algún modo se tendrá que intervenir, porque así no puede ser, porque está muriendo muchísima gente de hambre en Afganistán. Pero es un tema, ya lo tocaremos. Después lo que ha ocurrido con tanto sirios como iraquíes, y bueno, en los dos países también con los kurdos. Los ha dejado en la estacada a todos. Entonces, bajo mi punto de vista, la administración de Joe Biden, si tiene una política exterior lógica, está mirando más hacia Asia-Pacífico y lo que ocurra en Ucrania. Lo que hay en Oriente Medio ya prácticamente le da igual. Ya prácticamente no depende del petróleo de sus socios del Golfo Pérsico, y entonces ya prácticamente pues, les da igual lo que ocurra. No están tan interesados con lo que ocurra, recordemos, en las décadas finales del siglo XX con Kuwait, o lo que ha ocurrido con Siria, con Irak, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta es una maniobra de Joe Biden para intentar elevar su índice de popularidad, que está bajo mínimos y está por los suelos. Recordemos también dos capitales, por citar algunas, Nueva York y Chicago, pues está, y por citar también a Baltimore, que lo recordarás por la serie de Wire, que precisamente hicieron un reportaje de poco y ha empeorado todavía más el índice de delincuencia y los asesinatos desde que se rodó la serie. Ya te puedes hacer una idea. Entonces, vamos a tomar estas tres ciudades,
Nueva York, Chicago, Baltimore, también podríamos meter Los Ángeles, que es un descontrol absoluto. Las bandas campan a sus anchas, hacen pues prácticamente lo que quieren, no hay detenciones, porque han salido leyes que impiden que si te cogen robando con menos de 400, 500 dólares, no te va a pasar nada, un descontrol. Y entonces eso se nota. Quizá, pues a nivel internacional, pues toda la popularidad que ha perdido entre sus posibles aliados, que están viendo que no es fiable, porque, por ejemplo, estamos observando la marcha de la política exterior estadounidense mirando de reojo la política exterior rusa. Rusia, por ejemplo, tiene un socio, tiene un aliado y va con ellos hasta el fin. Recordemos a Siria. Incluso en los peores momentos que se podría haber marchado del país, pues ha estado allí, le ha dado la vuelta a la tortilla y ha cambiado totalmente la situación. Y por cierto, ya hablaremos en posteriores entregas, pero hay un plan para a partir de la primavera de 2021 que ya toda Siria, incluidos los kurdos, incluido lo que pasa en Idlib, pues sea de soberanía de la administración de Bashar al-Assad. Pero eso también lo comentaremos. Simplemente comentarte esta tesis que la siguen algunos analistas y otros que van por otros derroteros. Piensan simplemente que es un pulso y que Estados Unidos pues quiere poner, como habitualmente se dice, una pica allá en Europa del Este. Pero recordemos, militarmente. Recientemente Rusia ha lanzado varios cazas, varios bombarderos y cazabombarderos de última generación que no le llegan ni... O sea que le va a costar bastante llegar a ese tipo de tecnología a los norteamericanos. Después tienen las armas subsónicas, las armas supersónicas, las armas hipersónicas. Y recuerda, hace un par de semanas los militares norteamericanos se quedaron boquiabiertos por un lanzamiento, una prueba que hicieron los chinos de un arma hipersónica que textualmente dijeron: no, con la tecnología actual, la ciencia no entiende cómo puede haber este tipo de armas. Si ellos mismos no se esperan que haya un tipo de arma, o sea, no han llegado ni a la tecnología que empezaría a plantearse lo que han conseguido los chinos. Recordemos, los chinos son aliados de los rusos, y también recordemos que si te metes en un conflicto, lo lógico es que tengas las líneas de suministros cerca y que estés cuanto más cerca de tu base, mejor. Pero allí estás cerca de la base de tu enemigo, porque recordemos, Ucrania está al lado de Rusia. Y todo el conflicto, ya lo comentamos en una entrega de Geopolítica en Radio Esperantia, hablando de la guerra de Ucrania, todo comenzó porque uno de los últimos dirigentes de la Unión Soviética, que llegó a ser presidente del Partido Comunista ruso y llegó a ser presidente de la Unión Soviética, era de Ucrania. Entonces, consiguió que administrativamente toda la zona de Crimea, que era rusa parlante, hablan ruso, cultura rusa, fuera administrativamente llevada a cabo por los ucranianos. ¿Qué ocurrió? Que con el desmantelamiento de la Unión Soviética, esto se lo tomaron al pie de la letra y a partir de pues, la década de los 90, la mitad, pues empezaron ya el idioma que se imponía en Crimea, donde hablan ruso, son rusoparlantes. Se impuso el ucraniano, los libros de texto todo cambiado, todo ucraniano, y entonces por eso se entabló el conflicto. Se hizo un referéndum y abrumadoramente decidieron pertenecer a Rusia, porque siempre han sido rusos. Lo que pasa es que la otra parte, la parte opositora, pues dice que no, que son ucranianos, pero no son ucranianos, simplemente administrativamente, que un dirigente pues dijo: mira, esta parte, a partir de ahora la va a administrar a efectos, valga la redundancia, administrativos, Ucrania, porque está mucho más cerca de lo que sería Rusia, y simplemente por eso. Pero recordemos, Rusia, armas muchísimo más potentes, tecnología mucho más potente, aliado mucho más potente que es China, y Estados Unidos tiene sus bases a miles de kilómetros. Y por muchas tropas que metas, ahora mismo las guerras se están librando en las redes sociales, en el ciberespacio y también en las guerras asimétricas. Recordemos, meter un montón de refugiados le está creando un problema al enemigo, intentar pues no comprar o hablar mal de una tecnología, pues evita que se compre la tecnología de tu enemigo. Recordemos el 5G, por ejemplo, de los chinos, que está vetado prácticamente en todos los países, etcétera, etcétera. Entonces mi planteamiento, que esto no va a llegar a más, que va a ser simplemente pues un pulso de control
entre Putin y Joe Biden, pero que Joe Biden pues tiene las de perder. Entonces yo creo que se mantendrá durante una temporada este pulso, esta tensión, pero que evidentemente a los norteamericanos, si tiene asesores competentes militares, lógicamente no van a entrar en un conflicto prácticamente en el patio trasero de Rusia, con todo lo que implica, que hemos comentado antes, y por eso yo creo que en unos cuantos meses se resolverá, a no ser que esta administración endiablada, alocada y un poco esquizofrénica, que es la de Joe Biden, pues cometa uno más de los muchos errores que ya viene cometiendo. Y no quiero alargarme más porque quiero hacer pildoritas pequeñas para que sean un montón. Y nada, y para continuar contigo en Geopolítica en Radio Esperantia, sabes que puedes seguirnos en las redes sociales, dejarnos cualquier comentario y nada, y hasta la próxima. Pues nada, encantado y muchas gracias.